Tenemos 10 minutos, 5 para su exposición y 5 para alguna pregunta que pudieran formularle algunos de los miembros de esta honorable comisión. Muchísimas gracias. Primeramente, muy buenos días a los honorables diputados que me han dado la oportunidad de por lo menos estar aquí y presentar mi visión, el que yo creo. Y sobre todo a Dios, que me brinda la oportunidad de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Wilcon Ángel Luciano Abreu, yo soy de San Juan de la Maguana, oriundo del municipio de Huechío, crecido y criado en el municipio de Huechío. Vine aquí básicamente a estudiar Derecho, así lo hice. Me gradué en el 2011 de Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago. Posteriormente, con apoyo de la institución en donde trabajaba, hice una maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil en la Universidad Tecnológica de Santiago. En el 2018 participé en una convocatoria de beca por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, en donde obtuve una segunda beca para realizar una maestría en Derechos y Garantías Fundamentales en la Universidad de Uberlândia, Brasil. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué Wilcon quiere pertenecer al staff de la Defensoría del Pueblo? Yo pudiera decir, y sin temor a equivocarme, que lo que me mueve a la Defensoría del Pueblo es ese deseo subyacente de todo el que estudia Derecho de luchar por la justicia, de luchar por la paz y de luchar por el respeto a los derechos individuales y colectivos. Pudiera seguir diciendo que veo la Defensoría del Pueblo como esa entidad proyectada desde la Constitución para crear cambios profundos en la administración pública y sobre todo en la relación que tienen los sujetos con la administración pública. Pudiera seguir diciendo que la Defensoría del Pueblo está proyectada para realizar un cambio profundo en la forma en la que vemos la administración pública y es el principal promotor de una nueva administración, tomando como referencias los nuevos paradigmas de la administración pública en un momento contemporáneo. Sin embargo, si digo todo eso, estaría incompleto. Si respondo y me quedo diciendo esto, siento que mi respuesta estaría incompleta, porque también hay situaciones que han mediado para que yo esté aquí hoy, situaciones particulares y situaciones colectivas que han llamado mucho mi atención. Y por ejemplo les comento, aprovecho este espacio para comentarlo. Cuando yo regresé de Brasil yo necesité atención médica. Sucede que regresé en tiempos de pandemia, regresé en el 2020. No había en la red pública un solo otorrinolaringólogo que pudiera atenderme. Un fallo en nuestra administración de salud, sin lugar a dudas. Pero no solamente me circunscribo al ámbito de la experiencia personal, también tenemos experiencias colectivas. Vemos como constantemente los apiñamientos de personas en nuestros destacamentos. Y tú dices, y te preguntas entonces, como abogado, como ciudadano, tú dices, pero en un cuarto, 4x4, tienen 25 personas, por poner un número. El gobierno lo que quiere es contener la pandemia. Ese es el objetivo de la medida. Pero entonces nosotros estamos creando con esos apiñamientos focos de infección. Y focos de infección que se van a difuminar por toda la geografía de la capital y por toda la geografía nacional, porque con un solo infectado que tengamos en una de esas cárceles, inclusive o centros de detención improvisados, tenemos un foco de contagio grandísimo. Pero no solo eso. ¿Por qué las farmacias del pueblo, por ejemplo, limitan la posibilidad de que una persona pueda adquirir un medicamento que ha sido indicado de uso continuo y está restringido ciertos medicamentos para una semana o 15 días
y donde la doña de 60 años tiene que volver a hacer la fila maratónica para adquirir nuevamente esos medicamentos en menos de un mes. Eso también es incidente. Pero también me pregunto cómo es que en nuestros hospitales muchísimas veces tenemos las máquinas, pero no tenemos, por ejemplo, el material para hacer las pruebas del lugar. Y ahora yo me pregunto, una persona que no tuviera la estructura familiar, que gracias a Dios yo tengo, que pude hacerme una resonancia magnética en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, si una persona no tuviera esa estructura familiar que yo, gracias a Dios, tengo, ¿dónde está el Estado frente a este tipo de situaciones? Y sobre todo, ¿qué institución? Por eso... Bien, estamos ya en el tiempo de preguntas. Perfecto. Si quiere concluir. Y yo voy a concluir de la siguiente forma. Creo firmemente en que la Defensoría del Pueblo es un organismo que ha sido proyectado para crear una transformación profunda en cuanto a la relación que debe existir entre la administración pública y las personas. Muy bien. ¿Conoce la ley 1901? Sí, la modificación de la ley 1901, ¿y en qué consistió? Básicamente consistió en la reducción del número de adjuntos y el número de suplentes, así como la transformación de todo lo que tiene que ver con la focalización de la lucha del defensor del pueblo. Antes habían 5, ahora hay 2. Muy bien. Diputado Gustavo Lara. Muy buenos días, Wilcon, bienvenido. En tu exposición planteabas una serie de situaciones que se visualizan y se pueden palpar en el día a día. De manera sintetizada, como defensor del pueblo, ¿cómo entiendes tú que pueden intervenir para corregir esas situaciones? Precisamente una de las atribuciones que tiene el defensor del pueblo es la supervigilancia y la coordinación con los entes de la administración pública que tienen que ver, por ejemplo, con el área de salud. El defensor del pueblo está para visitar esos hospitales, verificar esa situación y proponer políticas que tiendan a eficientizar la gestión, por ejemplo, de las farmacias, por ejemplo, de las compras del Estado, de modo que la población reciba servicios de salud de calidad y a tiempo. Muy bien. Tiene una pregunta la diputada Verónica Contreras. Muy buenos días, Wilcon. Wilcon, en nuestro país la gran mayoría de personas no saben o no conocen lo que es el defensor del pueblo. ¿Qué usted haría para que la sociedad conozca y sepa cuáles son los deberes y los derechos que le corresponden a esa institución? Diputada, eso es una muy buena pregunta, porque parte tal vez de lo que me faltó decir es que nosotros hicimos un pequeño estudio en nuestro mundo circundante de qué tan conocida es la institución, y de 10 personas que le preguntamos, 3 sabían, no más. Encuesta mía personal desarrollada tal vez en el lugar donde resido. Por tanto, nosotros tenemos una ardua labor que debe ser cimentada en 2 ejes en la Defensoría del Pueblo. Un primer eje debería ser proyectar la Defensoría del Pueblo para que las personas entiendan que somos el organismo de previsión constitucional con mayores facultades en materia de defensa de derechos humanos, y proyectarlo en las escuelas, proyectarlo en los barrios, proyectarlo en las universidades, apoyarnos incluso de otras instituciones que ya lo han hecho, por ejemplo, de Proconsumidor, que hace un volanteo en los supermercados. Nosotros podemos aprovechar incluso la estructura de otras instituciones que tienen incidencia y presencia a nivel nacional para poder proyectar la institución. Y en un segundo eje, pues entonces, si yo proyecto la institución, yo tengo que dar respuesta. Entonces tendremos que fortalecer la institución a lo interno, que nuestros abogados puedan hablar de derechos humanos y garantías fundamentales aquí en República Dominicana, en Chile, en Suiza y hasta en China si es necesario, para poder dar una respuesta contundente, de calidad y acorde a los nuevos paradigmas de la administración pública. Muy bien, bueno, el tiempo realmente
llegamos al final. Muchas gracias por venir y participar y le deseamos muy buena suerte. Muchísimas gracias.